En América Latina, durante la primera mitad del siglo XX, surgieron una multitud de diversos regímenes o movimientos políticos, principalmente oligarcas o populistas. Dos casos emblemáticos son Gustavo Rojas Pinilla en Colombia y Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú. El presente trabajo pretende señalar los principales aspectos políticos, económicos y sociales del Estado oligarca colombiano y del Estado populista peruano. El primer caso a analizar es el del general Gustavo Rojas Pinilla, presidente de Colombia de 1953 a 1957. Nació el 12 de marzo de 1900 en Tunja, Boyacá. Tuvo una brillante carrera militar y estudió ingeniería civil en los Estados Unidos. En 1943 fue enviado de misión oficial ante el gobierno de Estados Unidos para conseguir armas y materiales para las fuerzas militares colombianas. En 1944 fue subdirector de la Escuela de Guerra. En 1945 fue director de la Aeronáutica Civil, proyecto del Aeropuerto El Dorado. En 1945, bajo el gobierno de Mariano Ospina Pérez, Pinilla se convirtió en general de la República. Desde 1946, con el gobierno de Ospina Pérez, se inauguró el ciclo de gobiernos minoritarios, ese estado de sitio, la suspensión de las garantías constitucionales y la legalidad marcial. De 1944 a 1949 se duplicó la masa de hombres enrolados en el ejército y el presupuesto del Ministerio de Defensa llegó a representar una quinta parte del gasto del gobierno. En 1950 fue encargado de la Dirección General del Ejército Nacional y en 1952 el presidente Urdaneta Arbeláez lo nombró comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia. En la década de los años 50, la política se basaba en la intimidación y el temor mediante secuestros institucionalizados, encarcelamientos sin procesos y sin juez y fusilamientos masivos. En este periodo se facultó a gobernadores y alcaldes para nombrar autoridades antes elegidas por asambleas y consejos municipales. Esto es un rasgo del Estado oligarca. Este proceso de exclusión, de no modernización integral, convirtió a los sectores atrasados en un lastre para el mismo desarrollo industrial y provocó el agravamiento de la crisis social que dio origen a la formación de una guerrilla campesina que generó violencia y desestabilidad en el país. En este periodo también se sustituyó el voto universal por el de las familias y gremios y se abolieron los partidos políticos. Durante finales de los años 40 y principios de los 50 hubo 150.000 muertos y 150.000 exiliados en Venezuela. Eso demostró la incapacidad político-militar que generó que en 1953 el general Rojas diera un golpe militar contra el gobierno de Laureliano Gómez. El golpe contó con el apoyo de los grupos conservadores y liberales. En lo político, el deber de Rojas era el de pacificar al país, conciliar las clases y reajustar los distorsionados aparatos del Estado con el objetivo de restablecer las reglas de institucionalidad burguesa y el sistema tradicional de hegemonía política. Su periodo se caracterizó por el absolutismo político y el liberalismo económico. Se llevó a cabo un reformismo social estilo militar mediante una política nacionalista de cohesión social, el cual es un rasgo del Estado oligarca. A su vez, formó un movimiento cristiano nacionalista mediante la alianza con el ejército y la iglesia. Durante su mandato presidencial, se desmantelaron las instituciones de representación popular y se apoyó a la oligarquía terrateniente y burguesa. Subió al poder a militares de clase media y se negaba a convocar elecciones. Durante su mandato, creó una prensa estatal y paraestatal subsidiada por el gobierno y en el hostigamiento legal, tributario y comercial de los periódicos de oposición. De hecho, censuró los periódicos El Tiempo, El Espectador y El Siglo. A finales de su segundo mandato, influenciado por el populismo en Argentina y Bolivia, empezó a crear reformas de tinte populista, lo cual provocó la intervención de la Iglesia y de la ANDI, Asociación Nacional de Industriales, lo cual creó un paro de la industria manufacturera. A los 2 días, renunció el general Rojas. En cuanto a la economía, de 1950 a 1980 se persiguió una estrategia de crecimiento fundada en la sustitución de importaciones y la expansión del mercado interno. Se buscó la ampliación y profundización de la industrialización y esto provocó una extrema concentración de la riqueza. La economía trató de producir bienes intermedios, pero estos solo fueron suficientes para la demanda nacional. Durante su periodo presidencial, la redistribución del ingreso fue insuficiente cada vez más.
hubo mayor monopolización y concentración de los medios de producción. El campo fue objeto de grandes inversiones de capital para la producción de materias primas para la industria y de productos. Se importaban bienes de producción, lo cual generó que hubiera un déficit crónico y acumulativo de la balanza de pagos y un endeudamiento externo. Colombia era para esta región un modelo agroexportador. Un ejemplo era la economía del café en 1952. De las 10 principales casas exportadoras, 6 eran colombianas y comercializaban el 48% del grano. Había empresas estatales en las líneas del petróleo, la siderurgia, la energía eléctrica, el transporte ferrocarrilero y la comercialización de productos agropecuarios. Se dio también el proceso de minifundización. Al finalizar el decenio de los años 60, la inversión con recursos internos apenas representaba el 11.9% del producto y el ingreso bruto del capital extranjero había llegado al nivel excepcional del 6.21%, además de la inflación constante. En cuanto al aspecto social, la modernización económica no asume la transformación de los distintos sectores socioeconómicos como un proyecto integral. 2/3 partes de la población vivían en el campo. A su vez, hubo un resquebrajamiento entre los que se modernizaron bajo el impulso directo del Estado y los que permanecieron excluidos. Debido a la alta concentración de la tierra, la gente desposeída emigró a las ciudades en busca de un mejor nivel de vida ante las promesas de progreso propias del crecimiento industrial. Ante lo anterior, hubo un crecimiento urbano acelerado. El gobierno de Rojas Pinilla, para favorecer a las oligarquías, congeló los salarios, generando pobreza y mayores ganancias para las empresas. La productividad por persona ocupada aumentó un 21% y los salarios reales solo un 6.6%. La pobreza provocó violencia. Se formaron focos de lucha armada, traducida en guerrilla campesina en contra de la violencia institucional. El miedo provocó que algunas personas vendieran sus míseras propiedades y cerca de 500,000 de personas, representando el 17% de la población, emigraron. La mayor parte del pueblo, debido al miedo, comenzó a ahorrar dinero, financiando así a las clases ricas, la banca comercial y el Estado. Se formó la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, y otros sindicatos de corte parecido. Sea como fuere, en 1954, bajo la presidencia de Rojas Pinilla, se dio derecho de voto a la mujer en Colombia. El 10 de mayo de 1957, Rojas renunció a la presidencia debido a la presión de las clases que lo habían llevado al poder y la inconformidad del pueblo colombiano. El caso a analizar sobre el Estado populista es referente al peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. Él nació en Trujillo, el departamento de la Libertad al norte de Perú, en 1895. Proviene de una familia provincial y con recursos económicos. Estudió Ciencias Políticas y Administrativas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1917, al realizar un viaje al Cusco, se da cuenta de las desigualdades sociales existentes en su país. 2 años más tarde, ya asumida la presidencia de la Federación de Estudiantes, se lanza a implementar su vocación formadora y social. El 7 de mayo de 1924, Haya de la Torre, exiliado en México, entregó al presidente de la Federación de Estudiantes de la UNAM la bandera de la nueva generación indoamericana, aclamando: "No solo queremos a nuestra América unida, sino también a nuestra América justa". El color rojo de la bandera representa las aspiraciones a la justicia que inflama la conciencia del pueblo. El dorado hace referencia a las vastas tierras unidas y fuertes en las que existen desigualdades. Ese mismo año funda la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Esta era una alianza de los trabajadores manuales e intelectuales para conducir a una transformación económica, política y social. Los principales objetivos políticos del aprismo fueron, en primer lugar, la unidad política de América Latina, en segundo, y no menos importante, la lucha contra el imperialismo, y en tercero, un ideal de libertad, democracia y justicia. En cuanto a los objetivos económicos, estos eran principalmente la nacionalización de las tierras e industrias, la democracia social y económica con soberanía popular, la creación de industria nacional y regional y un rasgo propio del aprismo, la industrialización sin descuido del campesinado. En cuanto a los objetivos sociales, el primero era desde luego la justicia social.
En segundo lugar, la solidaridad con pueblos y clases oprimidas. Y el aprismo estableció claramente una razón dicotómica: burgueses contra proletariado, oligarquía contra pueblo, intereses extranjeros contra intereses nacionales, etc., rasgo propio de todo el populismo latinoamericano. Cabe rescatar también algunos aspectos teóricos. En primer lugar, el uso continuo de un lenguaje abstracto, trascendental, etc., pueblo, poder soberano, voluntad general, con la que el aprismo se solía identificar. En segundo lugar, el uso de postulados marxistoides: imperialismo como expresión máxima y última del capitalismo, capitalismo como finalidad histórica y contradicciones internas en este que suponen su propia destrucción. En tercer lugar, un proletariado latinoamericano propio, muy joven aún desde el punto de vista dialéctico para derrotar al capitalismo. En cuarto y último lugar, el aprismo considera tres clases contrarias al capitalismo: obreros, campesinos y clase media-baja. Este es un rasgo propio del aprismo. Como conclusiones, podemos decir que en cuanto a Gustavo Rojas Pinilla, llegó al poder como una respuesta conservadora al populismo de Laureano Gómez, y al final, el propio Pinilla acabó llevando a cabo prácticas populistas que lo llevaron a perder el favor de la oligarquía y a un exilio obligado. En cuanto al movimiento aprista, recupera elementos marxistas adaptándolos a América Latina. El aprismo fue un movimiento que trascendió las fronteras de Perú, es decir, fue un movimiento pan-latinoamericano, que si bien no sirvió de modelo directo o inmediato para otros movimientos de este tipo, sí lo hizo de manera indirecta. Un caso propio de lo anterior es la Unión de Naciones Suramericanas o UNASUR, cuya bandera, sea como fuere, es muy parecida a la enseña aprista.